estas aguas vienen desde la ciudad de Pacho, Cundinamarca. Nace Río Negro en Pacho, Cundinamarca. Donde nace en Pacho, a la parte alta de Pacho nace y se viene y desembocan todos los ríos, por ejemplo, ¿en cuáles? Por ejemplo, el río Villeta, el río de San Francisco, el río Tobia, todo esto desembocan aquí al Río Negro y por eso lo hacen mucho más grande, más caudaloso. En tiempo de invierno esto es bonito verlo porque se crece y es como estar uno en un desafío de ver ese río tan grande, tan inmensa esa cantidad de agua que le provoca verlo. Yo por mi amaño a Candindal, porque es un pueblo sano y pues mi esposo siempre le ha gustado la pesca, toda la vida le ha gustado la pesca y el río nos da siempre para comer porque cada día él va y pesca y entonces de eso uno vive. Y acá en Dindal es muy bueno vivir porque se consigue la comida y todo. Y mantengo muchas gallinas también. Por los tiempos de cuando yo tenía por ahí 8 años, yo ya veo diferente los caudales, o sea que ya él no está igual, que nos toca es cuidar porque entre más días el agua se nos está acabando, porque en unos años cuando mi papá existía el río era más grande, o sea era al lado, que uno iba a la orilla y veía harto el río grande, pero ahorita ya no, ya entre más se nos aleja del sitio de nosotros. No, pues los cambios, digamos, a través de que antiguamente se cogía mucho más pescado que ahora. Ahorita se está cogiendo pescado muy pequeño. Y así pues cambios que haya habido en el río, mucha contaminación, mucha basura, mucho objeto plástico, eso sí baja es por cantidad. Usted ve en las primeras crecientes de del río, cuando empieza a llover, y baja la nata de solo plástico. ¿Y tú acá en la orilla? Yo trabajé en la represa ahí, y claro, y se dan cuenta las primeras crecientes que van llegando ahí, eso va es la nata de plástico. Nomás ahí en la represa, ahí en las orillas, cuando hace el remolino, ahí ya deja en la orilla el poco de plástico. Tenemos el Río Negro, que es en el cual vamos a pescar. Pues, todos sabemos que la problemática que tenemos abajo últimamente pues ha escaseado mucho el pescado, ¿sí? Porque me cuentan mis padres o mis abuelos que en una época aquí llegara a su vivienda como llegar al Magdalena. Llegaba al Magdalena y a los 15 días aquí estaba el pescado igual que... Pero hoy en día ya no es así. Aquel río tenía mucho pescado. Hoy en día pues sí hay, pero ya no igual. En esa época, yo no sé, en el hospital de Guadalajara, toda esa vaina que salían de las jeringas, todo eso lo arrojaban al río. Y me acuerdo que había un primo, vamos al río, dijo, no, yo que voy a coger jeringa, digo, para coger jeringa no voy por allá. Pero ya después ya las entidades, ya recogieron esa vaina, ya no volvieron a botar eso al río, porque el basurero prácticamente todo se lo botaban a ese río. Y este río pues también tenía mucho pescado. Lástima. Y aún sí ahí se conserva algo. Sí, claro, sí. Y lo que pasa es que ya hoy en día le dan más duro. Sí, ya. Pues fíjate que todo el mundo tiene una atarraya, ahora utilizan las vainas, los trasmayos. Que esos son prohibidos, pero sin embargo eso no va a escondido, los sacan, sí, los traen y que uno no tiene como la conciencia. No vas a acabar con... Aquí hay unos muchachos que hay tantos capaces en un charco, 200, y la meta es a ver cómo lo pueden sacar todos. Ya en el pueblo, en Guaduero, acá en este pueblo ya casi ya no se ha vuelto ni a ver ni la especie como peces sapo. Peces sapo. ¿Cómo es esa? Peces sapo es como estilo, digamos es como una especie como así de larga, es como estilo digamos un cucho, pero es baboso y es como estilo color militar, como digamos como color militar pero verde, verde oscuro, amarillo, estilo arena, es estilo color militar. Lo único malo a donde se acabe la especie no se vuelve a saber nunca jamás. Al fin, en una tarde gris, te vuelvo a ver después de tantos años.
perdida en el recuerdo. Y fue una casualidad volvernos a encontrar por esas calles, testigos de aquel tiempo. Mi vereda es Bocas del Carare. Bueno, yo nací ahí en la misma región, fui registrado en Barranca Bermeja. Y mi región, la parte donde yo vivo se llama Bocas del Carare. Los primeros recuerdos que yo tengo de la pesca desde que estaba muy pequeño es, por ejemplo, de mi padre. De mi padre, él no era propiamente un pescador, porque él más fue agricultor que pescador, pero siempre tenía atarrayas, canoas, porque siempre vivimos a la orilla del río, el río Magdalena, y siempre salíamos a pescar con él. Yo me sentaba en el medio de la embarcación y iba ahí conociendo el pescado. Bueno, estamos comiendo pescado casi desde que nacimos, porque cuando todavía no podíamos masticar, al menos nos daban el caldo. Esa es como la historia. Y creo que alrededor de los 7 años en adelante comienzo a recordarme lo que era de la pesca. Lo bueno en ese tiempo de la pesca era que había muchísimo pescado. Ya hoy en día no es ni la cuarta parte de lo que era de antes, que no necesitaba uno ni salir casi, porque me acuerdo que cuando eran las subiendas de pescado, tenía uno las canoas, las dejaba en el puerto, y era tanto el pescado que brincaba, que amanecía pescado en las canoas y apenas nos levantábamos a escamar y a preparar. Era tanto el pescado que había en ese tiempo. Ese es uno de los primeros recuerdos que me acuerdo de lo que era de la pesca. Que mi papá, una vez desde pequeño yo quise pescar. Y después de que yo aprendí, un día fuimos a la represa de Colorados. Antes íbamos mucho, porque había antes mucho pescado allá, la represa. Y yo tenía la maña de la primera vez que fuimos, yo me encontré con un palo y fuimos con toda la familia, con mi abuela, con mi abuelo, mis papás y todo. Y cuando fuimos, lo que más me encantó de todo fue ese lugar, el aire, no sé, pero fue como el sitio. Y también lo que más me gustó fue como que uno se siente a gusto. Y mientras que yo pescaba, pues yo como el anzuelo es de esperar, entonces yo lo cogí, yo lo amarré contra unas piedras, con unas demás piedras. Y mientras yo me acostaba yo encima del palo, y mientras yo esperaba que jalaran la pita, y cuando jalaran ahí se recoge la. ¿Y si pudiste pescar ese día? Sí. ¿Cuánto? Sí, ese día yo con mi abuelo hicimos una apuesta del que más cogiera más pescado. Y mi abuela era la que me ayudaba a sacar el pescado del anzuelo y a ponerme la carnada. Porque yo como me da miedo también chuzarme también con el anzuelo. Entonces ese día yo cogí como entre 8 y mi abuelo cogió como él se hizo como para el lado de la emplinada, como estilo para la rampla. Mientras yo me hacía en la orilla, yo fui el que más cogió. Yo cogí como unos 8 y él cogió como unos 6. Pues digamos así de niño, pues el deseo es cuando se digamos aclara el río, uno ir a echar baño y eso. Sí, a divertirse un rato uno por allá en ese. Salir de la rutina de siempre, que estar ahí digamos en la casa, o salir uno a divertirse ahí en el río y pasarla bien con los amigos y eso. Nosotros vivíamos más o menos a 2 kilómetros aquí por Villa Férrea, ¿sí? Villa Útica. Y mi padre me compró una tarrayita. Escuché que llaman como así. Pero entonces el río ya no iba porque era como muy grande, ¿sí? Entonces yo iba al otro. Allí hay otro que llaman el río Guaduero, ¿sí? Pero entonces ahí hay mucho pescaditos, así, cuchitos, mojarras, toda vaina, ¿sí? Y entonces ahí yo iba y pescaba la vaina. Pero era muy contento cuando era una tarrayita de esas. Es el mejor regalo. Claro, sí. ¿Cuántos años tenías? En esa época, por ahí que unos 9, 10 años. Y para aprender a eso era un primo. Él tejía así, entonces, pero yo me dejaba ahí. Yo llegaba y no, eso llega apenas 4 o 5 más, yo le dejaba dar negro esa vaina, porque uno sola fuerza y no podía, y eso es muy disparejo, ¿sí? Y listo, dije, no, eso no es lo mío. Entonces dije, no, yo mejor las compro. Pero en un tiempo, hay que como unos 20 años,
Abajo los muchachos todos haciendo atarrayas y no hay como hacer uno mismo que le hace el gusto. Y yo sé hacer algo salada, yo voy a hacerla. Y entonces le dije a un señor ahí, hágame un copito, porque él no sabía cómo iniciaba. Y me dio una palita y una aguja, y listo con eso. Y ahí ya aprendí esa vaina. Aquí hay otros muchachos que saben. Gracias a que yo les digo, listo, ya aprendieron. Yo me siento muy bien, es algo como, es una sensación bonita para mí de que hoy en día pues hemos tomado conciencia, porque alrededor de que ha venido escaseando lo que yo le hablaba y que hay menos pescado, también ha sido por un poco también, no le echamos solamente la culpa al pescador, pero también a veces las malas prácticas, porque como han salido más artes de pesca, en ese tiempo yo le hablo de pronto del chinchorro, de la atarraya, que han sido lo más antiguo, el anzuelo, pero hoy en día, como ha ido escaseando el pescado, ha salido más artes de pesca para poder atrapar el pescado. Porque como entre más poquito pescado, más artes de pesca salen diferentes, como el deslizado, la chinchorra y todas esas otras artes. Entonces, en varias partes lo pescamos, hablándolo así, un poco indiscriminadamente, pescamos el pescado, que a veces no pensamos en el mañana. Pues el río nos ha enseñado eso para cuidarlo, no botarle las basuras, que a mí no me gusta porque aquí nos recogen las basuras, que lo tengamos limpio y eso, y todo más que la gente lo cuide para que los que nos están echando el pescado, para que nos crezca y haya la comida. Ahorita ¿qué es lo que dice? Ya que me estoy achicando, cuídeme para seguir volver a crecer, porque si me sigue dejando acabar, me voy a desaparecer. Entonces, qué bonito es poder seguir cuidando para que no desaparezca. ¿Por qué? Porque hay que dejarle algo a los que vienen detrás mío, a los que vienen detrás de nosotros. Porque si no les dejamos nada, ¿qué van a vivir? ¿De qué van a vivir? ¿De qué fauna, de qué río, de qué naturaleza van a vivir? No lo van a vivir. Pues el río gritaría que no le boten más, No le boten tanta basura. más basura, no lo contaminen más, porque acaban con los peces y por ende pues el ser humano se ve muy afectado por eso. Pedirle el favor de la gente que cuide del medio ambiente, de los animales y de la naturaleza, porque ella es única. Porque en manos de nosotros los humanos en la tierra, es el deber de nosotros cuidar de ella. Si no cuidamos de ella, la tierra se va a destruir. Pues yo pienso de pronto que el río a través de mí, ¿qué dice? Como cuando uno dice, ayúdeme para yo ayudarlo también. Porque la ayuda que nosotros le podemos generar al río es el uno, que yo he tenido también un programa con los niños de concientización, porque como ellos son los del futuro, el uno, digamos que no tirar basura a los ríos, porque el río debe permanecer. Si de ahí de ese río es que sacamos nuestro alimento, debemos de tenerlo limpio, no arrojar algo que lo vaya a contaminar, porque ahí lo estamos afectando. Entonces, como el río habla, entonces, ¿qué digo yo por medio de lo que dice el río? De que siempre, como es nuestro sustento, pensemos en él. Pensemos en el río, en no arrojarle basura, en no arrojarle químicos al río. Inclusive que por allá hemos tenido siempre discusión, donde están, por ejemplo, los cultivos de palma, donde siempre le echan muchos químicos. Entonces nosotros decimos cerca de la ciénaga, entonces le hablamos que eso afecta porque, por ejemplo, yo puedo echar el químico allí, arriba, pero eso con los aguaceros y todo, va a venir al río y va a comenzar a afectar. Entonces, por medio del río, lo que yo puedo decirle a los compañeros, a los niños, a todos, que cuidemos el río, que tratemos lo más posible de no arrojarle químico, de no arrojarle basuras, que lo tengamos lo más limpio posible y él va a seguir sustentándonos, dándonos el alimento. Al fin, en una tarde gris, te vuelvo a ver después de tantos años, perdida en el recuerdo, y fue una casualidad.